El Centro Cristiano El León presenta. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy he traído una palabra donde vamos a leer un poquito. Yo cuando digo así es porque los preparo a ustedes que tienen que leer, entonces no se me van a dormir. Y voy preparando a todo el grupo que están poniendo los textos bíblicos en las pantallas. Entonces, es para ir preparándolo a usted. ¿Cuánto trae Biblia? Todos. Y para anotar, amén, todos también. Gloria a Dios. Hoy estuvieron las pastoras por la mañana dando una enseñanza hermosa, una enseñanza tremenda, que es lo que es el Pentecostés. Es algo judío, es una fiesta judía. Muchos cristianos dicen que el Pentecostés que el Pentecostés se formó, cuando el Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió. Yo creo que el Espíritu Santo aprovechó esa fiesta a cumplir su promesa. Amén. ¿Quién fue el que dijo, yo me voy pero les dejo el Espíritu Santo al Consolador? ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús. Entonces, para esa fiesta de primicia, ¿qué se festejaban? Quiero saber si estuvieron atentos. Primicias. Se festejaban las primicias. Era una fiesta agrícola. Los judíos traían sus cosechas, sus mies, y la presentaban delante de Dios. Y dice que estaban allí todos reunidos de muchas partes, no eran de ahí, de todos del mismo lugar. Y dice que vino y desciende el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban ahí reunidos. Y dice que fueron llenos de la presencia del Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino con poder. El Espíritu Santo se manifestó con poder ese día, en esa fiesta de Pentecostés. Entonces, nos enseñaban las pastoras que todos salieron hablando en nuevas lenguas, lenguas angelicales, que nadie entendía lo que estaban hablando. Por ahí se cruzaron algunas lenguas y otros decían, pero ¿cómo que ellos siendo de otro país, de otro lugar, están hablando la lengua nuestra? El Espíritu Santo fue repartiendo la presencia, la lengua sobre todas esas personas que estaban en ese lugar. Pero había otros que estaban observando lo que estaba sucediendo allí en ese lugar con todos los que estaban hablando en lenguas espirituales. Dice que esos que estaban observando comenzaron a decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos están ebrios. Todos han tomado vino, mosto, y se han embriagado. Imagínate, yo no sé si alguno de ustedes ha visto una persona embriagada del Espíritu Santo. Realmente que el Espíritu Santo cuando desciende sobre esa persona comienza a moverse, comienza a tener actitudes de una persona que haya tomado alcohol. Pero ellos estaban de esa manera por causa de la llenura, del poder que había descendido en ese día sobre todos los apóstoles y sobre todos los que estaban ahí reunidos. Y la pastora también nos hablaba de Pedro. El Espíritu Santo, a partir del Pentecostés,
el Espíritu Santo comenzó a manifestarse sobre los discípulos. Y el Señor había enviado a los discípulos, id y predicad a todo lugar, que tenían que llevar la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo iba con ellos. Y el Espíritu Santo se manifestaba en milagros, en prodigio, en lo sobrenatural, a través de esos hombres que estaban llenos de su presencia, llenos del Espíritu de Dios. Y sobre todo las cosas que es lo que más me maravilla, el poder que había en esos hombres. Dice que la pastora Josefa nos enseñaba y ella decía de que Pedro estaba el cojo, ¿verdad? Estaba el cojo sentado a la orilla, a la puerta del templo. Y dice que Pedro le dice, mírame. Y lo miró y le dijo, eres sano, levántate y camina. Y yo escuchaba que ella explicaba y decía, cuando el cojo le miró, dice que en sus ojos estaba la manifestación del Espíritu Santo sobre Pedro. Hay un coro, y también lo dice la Biblia, que Pedro iba caminando y que iba a la sombra de Pedro, iba sanando los enfermos. Miren el poder que había sobre esos hombres de Dios. Cómo el Espíritu Santo a partir de ahí comenzó a manifestarse con poder. Y siguió, ellos siguieron llevando la palabra de Dios a todo lugar que más pudieron. Después, en el libro de los Hechos nos habla de Pablo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos y los apresaba, los torturaba y los mataba por ser hijos de Dios. Pero un día el Señor, viendo lo que estaba haciendo Pablo, se le presenta y lo deja ciego. 3 días estuvo Pablo ciego, hasta que él, a través de esa ceguera, el Señor envió a uno de ellos y le sanó. Y Pablo vio tanto la manifestación del Dios viviente. Pablo vio el poder del Espíritu Santo que estaba sobre esos hombres, que Pablo dejó de hacer lo que estaba haciendo, de perseguir a los cristianos, de torturar a los cristianos, y comenzó a llevar la palabra de Dios a todo lugar que él pudiera. Y cuando leemos los evangelios, cuando leemos lo que Jesús hizo, cuando leemos después del Pentecostés lo que los apóstoles hicieron, la verdad que uno lee. ¿Cuántos son aquellos que leen la Biblia? No, por favor, levántenme la mano. Acá sí que van todos presos. Cuando nosotros leemos la Biblia, se nos activa la fe. Los ojos brillan por leer el poder, la manifestación del Espíritu Santo en la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sale poder y entra sobre nosotros.
porque el Espíritu Santo es el que nos está hablando y el Espíritu Santo se está manifestando a través de esa palabra que nosotros estamos leyendo. Nuestra fe va agrandándose. El poder, estamos creyendo del poder que está hablando la palabra. La palabra nos vivifica. La palabra nos trae vida. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos tristes, cansados, angustiados, decimos, ay Señor, háblame a través de tu palabra? Y nos vamos a la palabra y Señor, háblame. Y buscamos y esperamos que el Señor nos hable a través de su palabra. ¿Para qué? ¿Para qué vamos desesperados a buscar la palabra de Dios? ¿Para qué queremos que el Señor nos hable a través de su palabra? Porque nos trae vida, porque nos trae esperanza, nos trae fe, porque sabemos que el que nos está hablando a través de esa palabra es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios de amor, el Dios que ha puesto promesas sobre nosotros. Y si estábamos allí caídos, ¿sabe qué? Nos levantamos. Y empezamos a alabar, a adorar a Dios. Porque la palabra nos vivificó. Nuestra fe quizás estaba muerta, pero la palabra no nos vivificó. La palabra abrió nuestros ojos espirituales cuando ya nuestros ojos no podían ver más allá del problema. Pero ¿de qué manera se abren los ojos cuando leemos la palabra del Señor? La palabra me está diciendo que tengo que volar como las águilas. La palabra del Señor me está diciendo que Él me va a abrir camino donde no los hay. Y yo creo en esa palabra. Me está vivificando. Está haciendo que mi fe crezca. Que la presencia del Espíritu Santo se avive en mí. Que el Espíritu Santo que está en mi corazón comienza a agitarse. Porque hay poder. Y fíjate todo lo que hace el Espíritu Santo. Después que vino en el Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo desde un principio. Pero el Espíritu Santo se veía en el principio de una manera. Cuando se le llamaba al rey, cuando se le llamaba al pastor, recuerden a David. Cuando fue ungido y con aceite, con la unción del Espíritu Santo, de esa manera se veía el Espíritu Santo en el principio. Pero después del Pentecostés, el Espíritu Santo vino a uno. Vino sobre los apóstoles y de los apóstoles vino hacia nosotros. Pero vino en manifestación. ¿Cómo conociste tú al Señor? ¿Por qué tú estás aquí? Porque el Espíritu Santo se manifestó sobre ti. Entonces tú viste que algo sobrenatural sucedió en ti. Algo que tú no puedes explicar. Sucedió en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida. El Espíritu Santo hoy está aquí. Hoy está aquí. Y siempre quiere manifestarse sobre ti. Siempre quiere manifestarse a través de su palabra, a través de cuando tú le adoras, a través de cuando tú le buscas, siempre, pero siempre lo vas a encontrar, porque Él aún
está entre medio de nosotros, está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú te puedes apartar de Él, porque la palabra dice que el hombre es el que se aleja de su presencia, que el hombre desde el principio se alejó de la presencia de Dios, pero a través de Jesucristo nos acercamos a Él. Y muchas veces, aún después de la muerte de Jesucristo, que nos hemos acercado a Él, somos aptos de estar cerca de la presencia del Espíritu de Dios, porque Él vino y nos limpió con su sangre. Pero aún así, ¿cuántos son los que nos apartamos de su presencia? ¿Y de qué manera me aparto? No orando, no adorando, no buscando la palabra. Me va cayendo pesado. Esa alabanza que cantaron me cayó medio pesado, no me gusta, no. No puedo entrar en comunión con el Espíritu Santo de la manera que estuvieron adorando en el día de hoy. ¿Cómo nos alejamos de la presencia del Espíritu Santo? Ocupándonos en cosas que nos quita el tiempo de tener un momento de intimidad, de estar con Él. Pero el amor de Él es tan grande que nos podemos apartar millones de veces mientras nosotros estemos en este mundo y Él esté en este mundo, porque va a llegar un día que Él se va a ir. Cuando nosotros estemos, podemos apartarnos muchísimas veces, pero el amor de Él siempre va a estar esperándonos. Siempre va a estar para levantarnos. Siempre va a estar para abrazarnos. Aunque nosotros nos hayamos apartado de su presencia, aunque hayamos estado un tiempo sin buscarle, sin estar hablando con Él, sin estar adorándole a Él, aunque haya metido la pata hasta allá al fondo, aunque haya hecho lo más, el pecado más grande, pero Él siempre va a estar con los brazos para abrazarte. Él siempre va a estar dispuesto a decirte: levántate, yo estoy contigo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo está sobre esta tierra, está sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros y Él se manifiesta. Amén. Lo tiene bien en claro usted a eso, ¿verdad? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, verso 19. Y si me lo colocan, yo lo voy a poder leer porque lo voy a leer desde ahí. ¿Puede ser? Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 18, verso 19, 20. Vamos a estar leyendo los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero yo quiero que nosotros observemos algo. Primero vamos a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Leemos todos juntos, ¿quieren? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Marcos. Vayan a Marcos. San Marcos, capítulo 16, verso 20. Capítulo 16, verso 20. Y dice, y ellos, todos juntos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ahora nos vamos a Lucas, capítulo 24, verso 53. Lucas 24, verso 53. Y dice, y estaban en el templo alabando y bendiciendo. Amén. San Juan, verso 21, verso 25. San Juan, capítulo 21, verso 25. Y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, pienso que ni aún en el mundo y a esa quiero que la lean de nuevo. ¿Cuáles? Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 28. Verso 31, y dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, y volvemos a decir, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? ¿Alguien se dio cuenta que de todo lo que leímos de los evangelios, de los 4 evangelios, con Hechos hay una diferencia? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Amén. De los últimos capítulos de los evangelios, hemos tomado los últimos capítulos, el último versículo de los 4 evangelios, y los 4 evangelios dice, amén, que así sea, que así se haga, que así continúen. Amén. Cada evangelio termina con un mensaje. Cada evangelio, cada versículo que hemos leído de los 4 evangelios termina con un mensaje de salir a predicar la palabra de Dios. Amén. Y termina con un amén. Y es relacionado con el trabajo. Levante la mano. Todos levantemos las manos.
todo lo que hemos leído es relacionado con el trabajo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, que es salir a predicar. Yo dije al principio que el Espíritu Santo se manifiesta. Se manifestó con los apóstoles cuando ellos salieron a predicar el Evangelio. Y me impactó mucho el versículo que leímos, donde dice que Jesús hizo tantas cosas sobre esta tierra. Jesús hizo muchísimas cosas que si la quisieran escribir en libros, no alcanzarían para ponerlos sobre esta tierra. Ahora pregúntate tú mismo o pregúntale al que está al lado, ¿cuánto hiciste vos? ¿A cuántas cosas hiciste vos? Porque el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros. Recuerda cuando Pedro, la sombra de Pedro, iba pasando Pedro y la sombra iba sanando a los enfermos. Y eso no era la sombra, sino era el poder del Espíritu de Dios que estaba sobre Pedro. Por eso nosotros muchas veces insistimos y les decimos, llénate de la presencia del Espíritu de Dios, llénate del Espíritu Santo, ten una intimidad con el Espíritu Santo. Cuando tú te metes en ese río de aguas vivas, que es el Espíritu Santo, tu sombra cuando pase, va a sanar a los enfermos. ¿Usted lo cree así? No, no es la sombra. No es la sombra. Es la presencia del Espíritu de Dios. Cuando tú le digas, levántate, eres sano, poder tiene que salir de tu boca. No es tu palabra, sino el poder que hay en tu palabra. El poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, en esa persona hay autoridad. Esa persona se puede parar delante de mucha multitud y todas las miradas de esa multitud van a ser. Hay algo en esa mujer, hay algo en ese hombre, porque se ve poder sobre esa mujer, sobre ese varón, se ve la autoridad que hay, porque el Espíritu Santo está sobre esa mujer o sobre ese varón. Ya no habla más igual, ya es distinto. Cada palabra que sale, sale con autoridad, sale con poder y se manifiesta sobre él, sobre toda la multitud. Pero yo creo, amada iglesia, que primero nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Yo creo, amada iglesia, que tenemos que entender que somos nosotros, depende de cada uno de nosotros. No depende de mi esposo, no depende de mis hijos, no depende de lo que me sucedió, no depende del proceso por el cual pasé, sino que depende de que haya entendido que tengo que estar delante de la presencia del Espíritu Santo, buscándole, rindiéndome delante de Él y decirle: aquí estoy, lléname, que tu presencia me envuelva. Y ahí Él es cuando nos levanta con poder y en autoridad. Porque yo me hubiese quedado muy quietita, muy tranquila.
Y yo te puedo asegurar que yo no soy la misma mujer que era antes. 5 años antes para atrás yo no era la misma. Ahora soy transformada por el Espíritu de Dios. Ahora yo siento autoridad en mi vida porque sé que el Espíritu Santo está en mí. Porque sé que Él me levanta, porque sé que Él me sostiene, porque sé que sin Él, sin su presencia, no soy nada. Sin Él no estaría aquí parada. Sin Él, esta casa estaría vacía. Esas puertas estarían cerradas. Porque he entendido que Dios me envió a ir a predicar el Evangelio, a ir y multiplicarme como Él lo hizo con el primer hombre y con la primera mujer. Yo digo muchas veces, Señor, gracias, porque a través de todo lo que padecieron los apóstoles, tus discípulos, yo estoy aquí. El Evangelio llegó a mi vida. El poder del Espíritu Santo llegó a mi vida y me marcó y me escogió y me eligió. Y aquí estoy porque le he dicho, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Hemos leído el libro de los Hechos y el libro de los Hechos no termina con un amén. El libro de los Hechos todavía sigue abierto, escribiendo la historia. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia. De que los apóstoles fueron llevando la palabra y ellos creyeron en el poder del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y eso no quedó ahí, sino que siguió extendiéndose, hizo una expansión. Y te alcanzó a ti, te alcanzó a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio. Alcanzó en el medio de tu dificultad, ahí llegó la palabra de Dios, la esperanza, la salvación. Gloria a Dios. Siguió escribiéndose la historia sobre cada uno de nosotros. A través de nuestras experiencias. Hay una palabra en el libro de los Hechos que dice que los que estaban allí fueron testigos del poder del Espíritu Santo, fueron testigos de la manifestación del Espíritu Santo. Y acá, ¿cuántos testigos hay del poder del Espíritu Santo? Yo puedo testificar del poder del Espíritu Santo, de lo sobrenatural. Yo puedo testificar de los milagros que
hace el poder del Espíritu Santo. Puedo testificar de que Él nunca nos ha dejado solo, que Él es el que nos sostiene cuando nosotros clamamos. Puedo testificar del primer momento que le dijimos al Señor, sí, Señor, envíanos. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Y el Señor comenzó a instruirnos, a mi esposo y a mí. ¿Cómo quieres que se haga en esta ciudad? Y era simplemente llenarnos de Él, llevar el Evangelio a través de los medios que Él nos daba. Creer en cada promesa, creer que en los medios que Él ha puesto en nuestras manos, el poder de su presencia iba a transformar vidas, corazones, lugares que nosotros no podíamos llegar. Y al principio no veíamos nada. Y ahí me hace recordar la palabra, aunque se tarde, pero cree, porque yo lo haré. Aunque se tarde, espera que eso vendrá. Y el primer momento que el Señor nos dijo, a ver si están entendiendo ustedes. A nosotros nos decía el Señor, no les digo a ustedes. Dejen de trabajar secularmente. Dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro y dedíquense a predicar el Evangelio, dedíquense a mi obra, dedíquense a servirme las 24 horas del día. Y la verdad que fue difícil tomar una decisión cuando nosotros teníamos niños pequeños. Mis 2 niños eran pequeños. Y a ellos se les necesitaba poner los alimentos sobre la mesa, se necesitaba vestirles, se necesitaba calzarlos, se necesitaban muchas cosas para poder criar a esos niños. Y teníamos muchas responsabilidades porque el ministerio iba creciendo. Pero cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer para multiplicarnos? ¿Qué debemos hacer para que este ministerio se extienda? ¿Qué debemos hacer, Señor, para que la manifestación de tu presencia sea sobre todas aquellas personas que vienen a buscar o a conocerte a ti? Y el Espíritu de Dios fue muy claro. Yo me aparté 15 días, me fui de esta ciudad. Me fui de mi casa 15 días, me tomé un bus, un colectivo y me fui a otra provincia, a la provincia de Salta. Allí me fui, estuve 15 días sin niño, sin esposo, predicando el Evangelio, buscando a Dios en oración, me apartaba. Y el Espíritu Santo me habló en aquel lugar y Él me dijo, tienes que hacer esto. Tomé el teléfono, lo llamo a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me habló y me dijo que tú tienes que dejar todo lo que estás haciendo, todo el trabajo secular que tú estás haciendo.
Y yo también voy a dejar lo que estoy haciendo y nos vamos a dedicar a buscar la presencia del Espíritu de Dios. Y no sé por qué de esa manera el Espíritu Santo me está hablando que vamos a crecer ministerialmente. Pero luego entendí que mi familia estábamos escribiendo una historia en esta ciudad. Estábamos escribiendo una historia en esta casa. Estábamos escribiendo una historia en este país. Por eso es importante que el Espíritu Santo llene cada una de nuestras vidas. Yo cuando buscaba la presencia del Espíritu Santo, yo decía, yo no quiero ser igual que las demás iglesias, sino para eso me quedo en mi casa donde estoy. Yo no quiero ser los mismos. Yo quiero que nosotros marquemos algo diferente. Quiero que mi familia sea algo diferente a lo que se acostumbra a ver en esta ciudad, a lo que se acostumbra a ver, lo que acostumbrábamos ver. Porque ya hace varios años y muchas cosas han cambiado, porque hemos marcado, este ministerio ha marcado una historia en esta ciudad. Quiero que vayas a Hechos capítulo 2, verso 44. Gloria a Dios. Hechos, ¿no hay nadie que me lo coloque? Capítulo 2, verso 44. Lo voy a leer de aquí. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando el Señor me habló de lo que Dios iba a hacer en esta casa, en este ministerio, y el Señor me habló y me dijo, van a crecer de esta manera si ustedes dejan, se apartan para mí solamente. Si ustedes ponen su confianza en mí, en que yo les voy a ser su proveedor, en que yo soy su sanador, en que yo soy el que los voy a restaurar, el que soy yo el que los voy a levantar. Si ustedes creen, yo voy a multiplicar y voy a hacer cosas grandes y poderosas en el ministerio. Cuando yo le llamo por teléfono a mi esposo, yo le dije, pero en esto nos tenemos que poner de acuerdo. No es que tú puedes salir a trabajar y yo me voy a quedar en casa. No es que tú vas a ir a trabajar y yo me voy a quedar en casa. Nos tenemos que poner de acuerdo. Si queremos que la manifestación del Espíritu Santo sea sobre la iglesia, si queremos marcar una historia, un antes y un después. Cuando nosotros dejamos nuestro trabajo y comenzamos con el ministerio, muchos se levantaron a decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a vivir de la iglesia?
porque muchos piensan eso. Pero muchas veces con mi esposo, yo prefiero trabajar 4 horas, 8 horas y quedarme tranquila esperando a fin de mes que se me va a pagar un cierto sueldo. Pero Dios no quería que yo o que mi esposo, Dios no quería que confiáramos en el sueldo. Porque Dios tenía más. Porque Dios quería que nosotros confiáramos en Él. Las veces que yo me enfermé no tenía una obra social que me pudiera cubrir los gastos. Y no nos quedaba otra que confiar en Dios, de que Él abriera las puertas para que caer en gracia o tener el favor de Dios para poder hacer un tratamiento. Y todo lo hizo Dios. Cuando mis hijos no tenían que ponerse en los pies, no me quedaba otra. No podía ir al cajero, no podía ir al patrón y decirme, dame dinero para ir a comprarle zapatillas, zapatos a mis hijos. No me quedaba otra que arrodillarme y decirle, Señor, mis hijos no tienen que ponerse, andan descalzo. Y el Señor me respondía y Él me decía, si tú me crees, yo le voy a dar lo mejor a tu hijo. El mejor calzado, la mejor marca, yo te la voy a dar sin que tú hagas un esfuerzo, si tú confías en mí. Señor, no tengo que poner en los alimentos. No nos quedaba otra con mi esposo que muchas veces sentarnos, poner los platos sobre la mesa, pero no teníamos que poner en los platos. No había alimentos y no me quedaba otra que orar con lágrimas, con nudo en la garganta y decir, Señor, bendice lo que tú me vas a proveer en este día. Y golpeaban la puerta y nos decían, tomen, aquí tienen. Aunque muchos te digan, pero yo te lo di. Pero Dios te tocó el corazón para que tú me bendigas a mí. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo desamparado. Pero teníamos que buscar a Dios, teníamos que ponernos de acuerdo entre mi esposo y yo. A veces mis hijos me pedían algo que querían que le compráramos o que lo lleváramos al parque o que lo lleváramos a tomar un helado y yo lo único que le podía responder, ¿sabes qué? Ora a Dios para que el Señor le dé el dinero a mamá, a papá. O para que el Señor toque el corazón de alguien y te lleve o que nos bendiga y te lo podamos dar. Y a veces mis hijos venían y me decían, mamá, ya oré. Pero nadie, no tengo para ir a tomar el helado. Entonces yo le respondía, ¿sabes qué? El Señor te quiere bendecir, enseñándote que no todo lo que deseamos en este mundo no es posible. O no todo nos conviene. ¿Vieron cuando los niños? El otro día yo leía un artículo, los que se criaron hasta el año, los que nacieron después del 60 hasta el 84, creo. Los que pasaron por esos años y eran niños. No había celular, no había play, no había nada. Entonces había conversaciones con papá, había muchas cosas, juegos, y no estaban como los niños de hoy. Vio cuando uno se encapricha. Ahora lo que nosotros tenemos es
la responsabilidad, hemos aprendido de responsabilidad, hemos aprendido de honrar a nuestros padres, de obedecer a nuestros padres. Y hay niños que lo tienen todo, pero son, ¿quién se mete con esos niños? Entonces es necesario estar siempre en la presencia del Espíritu Santo. Es necesario decirle: Espíritu Santo, enséñame. La palabra que acabamos de leer dice: todo lo que habían creído estaban. ¿Cuántos son aquellos que le creen a Dios? Yo le creo. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en el amor de Dios, creo en la provisión de Dios, creo que Él me levanta, creo que Él es el que se encarga de todo, mi familia, de mi vida, de mis hijos, de mi esposo, de mi trabajo. Yo creo en Él. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice que ellos se multiplicaban. Dice que llegaban de 1,000, 2,000, 3,000 personas por día, se iban acercando a la iglesia. La iglesia primitiva se multiplicaba por causa de tener todas las cosas en común. ¿Usted por qué cree que nosotros estamos haciendo esto una vez por mes? Y ahora caen todos aquellos que no vinieron. Para que estemos todos juntos y el Espíritu Santo se manifieste. Cuando todos creemos juntos, cuando estamos juntos, cuando todo está en un solo sentir, todas las cosas en común. Por eso los pastores, cuando le hablamos a los pastores de Leones, les hemos hablado a todos los pastores. Pero cuando nos tocó hablarle a los pastores de Leones, le dijimos: un domingo al mes tienen que estar aquí con su congregación. Y ellos nos dijeron: ¿y lo van a hacer día domingo? Sí, día domingo. Entonces, no podemos. Ay, dije yo. Bueno, mira, la palabra de Dios dice esto, que todas las cosas estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, y la manifestación del Espíritu Santo y el crecimiento está ahí. Entonces, yo le dije: bueno, les va a tocar cambiar el día de reunión. Hágalo un día sábado para que el domingo puedan estar ustedes aquí, puedan participar, puedan ver lo que estamos haciendo como iglesia, reunirnos, almorzar, tener un día en la presencia de Dios todos juntos, porque es esto lo que motiva a cada uno de sus corazones, porque es esto lo que motiva a la multiplicación, a llevar la palabra a aquellos que están necesitando. Es esto lo que se motiva a que el Espíritu Santo descienda con poder sobre nosotros. Y pobre de aquellos que no pudieron venir. Pobre de aquellos. Porque si nosotros buscamos en la palabra, dice que, lo acabamos de leer, que todos juntos, conforme creíamos, conforme estábamos todos juntos, descendió la llenura del Espíritu Santo, todas las cosas estaban en un solo sentir, en un solo pensar, en común. En común. Cuando tú te añadas al cuerpo, ¿alguien dejó la mano en su casa?
A ver, levante la mano. ¿La trajo? ¿Alguien dejó el pie en su casa? Lo trajeron completo al cuerpo, ¿verdad? Y así es en lo espiritual. Así es en lo espiritual. Ahí es cuando nuestros ojos se abren a la manifestación del Espíritu Santo. Ahí es cuando suceden cosas sobre sus vidas. Sobre sus vidas. Nosotros aquí adentro, no sé usted si se habrá dado cuenta, pero nosotros sí. Hemos visto cómo muchos se han despertado. Muchos se han despertado y se han unido al cuerpo a trabajar, a esforzarse, a llenarse de la presencia del Espíritu Santo, a buscar a Dios. Se esfuerzan. Pero eso lo hace la presencia del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre su familia. Porque el Espíritu Santo los ha abrazado, los ha cobijado, los ha cubierto. Y ellos han despertado. Es una pena. Y yo digo, hoy antes de subir yo me puse a observar y dije, wow, qué tremendo. Aquí en el almuerzo había más gente. Y hoy no los veo. ¿Dónde están? Se fueron. Entonces yo dije, Señor, no han entendido que no es que solamente hemos venido a almorzar, hemos venido desde esta mañana que hemos comenzado a estar contigo y hemos seguido y aquí estamos todos juntos esperando a ver la manifestación de tu Santo Espíritu. Y aquellos se retiraron. Qué tristeza para el Señor. Porque la palabra dice que muchos son los que le seguían para llenarse su vientre. Muchos le seguían por los panes y los peces, porque sabían que Jesús multiplicaba y les daba de comer a todos esos que le seguían. Pero había otros que sí estaban por estar al lado de Jesús y ver los milagros y llevar el evangelio, por ser comisionados a llevar el evangelio, a sanar a los enfermos, a libertar a los que están presos, a los que están cautivos. Estaban esos con Jesús. Y yo tengo fe. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, que aunque vengan a llenar su vientre, el Espíritu Santo va a tocar sus vidas, se va a manifestar sobre ellos y van a ser convertidos, van a ser transformados por el poder del Espíritu de Dios. Solamente hay que instruirlo, enseñar. Pero, amados pastores, amada iglesia, amado líder, la palabra dice que en la iglesia primitiva estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común, creyendo en el poder de Dios
creyendo en la manifestación del Espíritu Santo, creyendo en la multiplicación. ¿Cuántos son los que creen que esta casa se va a multiplicar y aquí no va a caber nadie? ¿Cuántos son? Gloria a Dios por aquel que cree. Gloria a Dios. ¿Cuántos son aquellos que creen que tu casa se va a multiplicar, que tu casa va a ser bendecida, va a ser llena de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios? Tu esposo que no venía va a estar aquí. Tu esposa si no venía va a estar aquí. Tu hijo que no venía, que se quedó, va a estar aquí. Porque va a experimentar la manifestación del Espíritu Santo que va a estar sobre ti. Por eso es necesario estar todos juntos. Amén. Ponte de pie, amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Jesús. Quiero que hables con el Señor. Quiero que hables con el Señor en este momento, ahí en tu lugar donde tú estás. Gloria sea a ti, Jesús. Y si tú en este día escuchaste realmente la palabra del Señor, si tú estuviste atento a lo que la palabra del Señor estuvo hablando a esta casa, lo que el Señor estuvo hablando a nuestras vidas, y si tú necesitas ver la manifestación del Espíritu Santo, si tú necesitas ser lleno como en aquel día del Pentecostés, cuando la presencia del Espíritu Santo nos llena y se manifiesta, comenzamos a tener libertad en nuestro corazón que estaba oprimido, atado, encarcelado. El Espíritu Santo le trae libertad. Cuando estamos enfermos, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo trae sanidad. Somos llenos, somos cambiados. La atmósfera que respiramos es cambiada. La circunstancia por la cual estamos pasando, el Señor la cambia. Si tú estás pidiéndole a Él, si tú te sientes que en tu vida siempre es lo mismo, que tu familia siempre es lo mismo, si tú te sientes vacío, si tú te sientes alejado de la presencia del Espíritu Santo, habla con Él en esta noche. Si tú meditas, ¿cuál es la historia que tú has escrito? ¿Cuál es la historia que tu familia ha escrito? Si es una historia de conquista, si tú has escrito una historia con el Espíritu Santo, dale gracias. Pero si tú te examinas y tú dices, yo no tengo ninguna historia que haya cambiado, siempre es la misma. Me he levantado, he caído,
¿Cuántas veces me he levantado y he caído y sigo cayendo y me levanto y siempre estoy en el mismo lugar y quizás peor? ¿Cuántos son aquellos que quieren ser usados con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos son aquellos que quieren servirle al Señor y ser usados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos son aquellos que quieren que el Espíritu Santo cambie su historia, cambie su vida? Ven y pasa aquí adelante. Si tú todavía no has escrito ninguna historia para impactar a tus hijos, a tu esposa, a los cabezas de familia, a ver las esposas, las mamás que impacten, que hayan impactado las vidas de sus hijos. Si tú lo pudiste hacer, dale gracias. Pero si tú quieres cambiar la historia, ven aquí adelante para llenarte de su presencia. Si tú dices, estoy cansado, cansada de hablar con mi esposo, con mi esposa, pero no logro a que él o ella me comprenda, me entienda, no logro a que él o ella nos pongamos de acuerdo para seguir adelante, para salir adelante. Ven aquí a llenarte de la presencia del Espíritu Santo.